Hola a todos, bienvenidos a este primer tutorial de trucos para AutoCAD. Hoy les voy a hablar de cómo dibujar una polilínea, pues esta que tenemos aquí en verde, a partir de un archivo de puntos. ¿De acuerdo? Esto es la típica labor de topografía. Y normalmente hay dos posibilidades. O bien tenemos un programa que lea esos archivos y nos dibuje la polilínea, o bien tenemos que escribir la polilínea a mano. ¿De acuerdo? Y eso, pues es, aparte de una labor bastante tediosa, pues resulta que introduce muchos errores. ¿De acuerdo? Puede haber errores. Bueno, este ejercicio lo he puesto a propósito para introducir un poco el lenguaje Lisp. ¿De acuerdo? Y bueno, que nadie se asuste porque no vamos a tener que saber programar, ni mucho menos, pero nos vamos a aprovechar de él. ¿De acuerdo? Hay poca gente que sepa que en la línea de comandos, además de poder introducir pues todos y cada uno de los comandos de AutoCAD, se pueden escribir órdenes en un lenguaje que es este Lisp. ¿De acuerdo? Todas las órdenes Lisp van entre paréntesis. Todas. Y comienzan con el nombre de la función. Si queremos sumar unos números, bueno, pues le doy aquí al símbolo más. Ese es el nombre de la función. Y a continuación, pues pongo los datos que quiero. En Lisp existen varios tipos de datos. Bueno, la verdad es que muy pocos en comparación con otros lenguajes de programación. Los números se escriben así directamente, los textos, por ejemplo, se escriben entre comillas, las listas o los vectores o los puntos, por ejemplo, se escriben entre paréntesis también. ¿De acuerdo? Y esta es lo que vemos ahora aquí, pues es el ejemplo típico de una orden de Lisp, que es entre paréntesis el nombre de la función y a continuación los datos. Le damos a intro y se ejecuta la orden. ¿De acuerdo? Que pues nos da como resultado una suma. Bueno, pues vamos a empezar a fabricar una orden de Lisp que dibuje una polilínea. Bueno, pues voy a abrir aquí un archivo de texto y voy a escribir una función Lisp. La función que voy a utilizar de Lisp es command. ¿De acuerdo? Command, ¿qué necesita? Bueno, pues como primer dato, una orden de AutoCAD. Command invoca a cualquier orden de AutoCAD y hay que especificarle cuál. Si punto, círculo, etcétera. En este caso, una polilínea. Bueno, pues si yo pincho aquí en hacer una polilínea, me aparece aquí este nombre, ¿de acuerdo? En este caso es _pline. Bueno, pues me lo voy a copiar y me lo voy a llevar aquí. ¿De acuerdo? Bien, si lanzáramos esto no ocurriría nada porque simplemente se habría dibujado, bueno, se habría invocado al comando polilínea y por lo que fuera, pues no le estamos dando ningún dato. ¿De acuerdo? Que es lo que está pasando ahora si yo ahora le doy a escape. ¿De acuerdo? Que no ha ocurrido nada. Bien, lo que tenemos que hacer es introducir estos datos. Bueno, pues los voy a coger y me los voy a llevar a una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, la hoja de cálculo me pide si quiero separar estos datos. Bueno, lo voy a utilizar el separador espacio para tener las dos columnas, la de X y le voy a dar a aceptar. ¿De acuerdo? Bueno, les he dicho antes que las listas o los vectores o los datos de punto, por ejemplo, necesitan paréntesis. Bueno, la hoja de cálculo me facilita mucho esto de poner paréntesis a un montón de datos. Estos datos la verdad es que me los he inventado yo y bueno, son poquitos, pero en algún ejercicio, una tarea real, podríamos tener muchos más y no sería fácil hacerlo a mano. Así que la hoja de cálculo me viene muy bien para hacer esto. Simplemente añadir paréntesis. Bueno, pues lo copio y me lo llevo aquí a esta orden que estoy haciendo. Bueno, les voy a decir también que aparte de poner una orden Lisp, digamos en línea, también lo puedo poner en cualquier orden. Yo puedo hacer esto perfectamente, ¿de acuerdo? O esto. Bueno, ¿eso para qué me sirve? Bueno,
ahora lo van a comprobar. Voy a poner aquí debajo todos esos datos, ¿de acuerdo? Bien, esos datos tienen un primer problema. Al haber copiado y pegado desde una hoja de cálculo, aparece este símbolo de tabulación, ese espacio en blanco grande. Lo voy a copiar y me lo voy a reemplazar, voy a pegar por un espacio. ¿De acuerdo? La tabulación tiene problemas de interpretación en las órdenes de AutoCAD. Bien, otra cosa es que, bueno, las funciones de Lisp van entre paréntesis, pero las listas o puntos exactamente no. El paréntesis hay que sustituirlo por apóstrofe paréntesis, ¿de acuerdo? Es esa comita vertical. Bueno, pues reemplazo todo. El primer paréntesis es de función, se lo voy a quitar ese apóstrofe, pero todo lo que son datos de punto tienen que llevar esa comita, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestra función con nuestro primer dato, que es la orden de Lisp que queremos llamar, todos esos puntos, y vamos a finalizar la orden de polilínea invocando a la opción C, que si recuerdan de AutoCAD, pues lo que haría es cerrar la polilínea. Bueno, pues voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar a AutoCAD. Bueno, antes de nada voy a eliminar esta polilínea y ahora le voy a dar a pegar. Vemos que tenemos todos los datos puestos, todo lo que habíamos escrito en... Ay, perdonen, me falta un detalle. Falta un detalle importante, y esto es típico que solo pasa en España. En España somos el único país que utilizamos como separador decimal la coma, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso hay que eliminar, hay que cambiarlo. Cambiamos la coma por punto, que es lo que utiliza AutoCAD y el resto del mundo, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un ordenador configurado para otro país, no tendrán este problema. Bueno, pues ahora sí, le doy a copiar y aquí lo pego, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Bueno, si depende cómo lo hayan copiado y pegado, voy a suprimirlo. Si yo copio desde aquí, aquí hay un cambio de línea. Si copio desde aquí, aquí no hay un cambio de línea, y miren la diferencia, que es como lo tenía antes. Bueno, me aparece, y es lo que les quería enseñar, que me aparece todo lo que hemos escrito en, bueno, pues en ese archivo de texto, ¿de acuerdo? A la espera, con este símbolo raro, de que yo le dé a intro, ¿de acuerdo? Y me aparece pues esta polilínea, a la cual pues ya le puedo cambiar el color si quiero, y pues el ancho, ¿no? Y bueno, y ya está. Bueno, pues para resumir, bueno, pues recordar que se pueden escribir órdenes de Lisp en la línea de comandos y que todas llevan su, bueno, pues esa estructura de entre paréntesis, nombre de función y datos. Para dibujar cualquier entidad en AutoCAD, lo único que hay que hacer es saber qué nombre le da AutoCAD a las distintas entidades, por ejemplo línea, círculo, etcétera, y luego introducir los datos correctamente. Si son de tipo punto, bueno, pues llevan ese apóstrofe, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial y les espero en el próximo. Chao.